Estoy activando la grabación. Y ya estamos grabando. Bien. Entonces, les comentaba yo que esta es la plataforma del módulo. Ustedes en este momento, como son de nuevo ingreso, van a seguir entrando con su número de ficha, ¿sí? El número de ficha que les dieron. Si tu número de ficha es el 000444, bueno, ese es tu usuario y contraseña. Y es lo que tú vas a poner como usuario y contraseña. Ya después yo les indicaré cuando hagamos el cambio a número de control. ¿Vale? Primero vamos a ver que no se vayan a incorporar ya más personas y entonces hacemos ese cambio. ¿Va? Bien. Ahora para acceder, bueno, yo voy a acceder aquí con mi... Yo soy el administrador de la plataforma, voy a acceder con mi cuenta. Y pues bueno, tenemos nuestra materia de fundamentos de programación. Las materias, bueno, las pueden encontrar aquí entre las que hayan accedido recientemente o en la parte superior donde dice mis cursos. Aquí pueden encontrar las materias, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tengo mi materia de fundamentos de programación. Entonces voy a entrar a la materia. Y aquí lo tenemos, ¿no? Esa es la parte general. Aquí les estoy dejando una reseña. Platicaba yo en la clase anterior que, bueno, yo soy ingeniero en sistemas computacionales, egresado del Tecnológico de Veracruz. Tengo una maestría en sistemas de información. Tengo una maestría en dirección de ingeniería de software. Un doctorado en administración. Y estoy terminando una carrera que se llama Gestión y Administración de Pymes. Asimismo, estudié la carrera de psicología. Y pues bueno, aquí estamos dándoles clases a ustedes. Me toca acompañarlos en el curso de fundamentos de programación. Ya tengo bastantes años impartiendo este curso. Dando clases tengo aproximadamente unos 25 años. ¿Sí? Y bueno, ya la mayoría de ustedes ya se unió a través del enlace web que les envié por correo a algunos. Y pues vamos a tratar de hacer bien las cosas aquí en esta clase. Aquí les estoy dejando mis datos, mi nombre, mi número de teléfono, que es el celular en donde estamos en WhatsApp, mi correo electrónico, mi Facebook y mi canal de YouTube también. ¿Sí? Y ese es el enlace para que se puedan en un momento dado registrar en el WhatsApp, pero pues yo creo que ya la mayoría ya estamos ahí. El objetivo de esto es que ustedes apliquen algoritmos y lenguajes de programación para diseñar e implementar soluciones a problemáticas del entorno. Es decir, que a partir de un problema, ¿sí?, se genere un programa, ¿no?, siguiendo los pasos de primero crear el algoritmo correspondiente y después implementar ese algoritmo en un lenguaje de programación, para que esa sea la solución a la problemática que se nos plantee. El temario en general tiene 5 unidades, que es el diseño algorítmico. La primera unidad, vamos a ver ahí los conceptos básicos y vamos a estar trabajando, resolviendo problemas a través de crear el algoritmo que resuelva ese problema, y para ello vamos a utilizar un programa que se llama PSIN, que nos va a permitir escribir nuestros algoritmos y ejecutarlos. Lo segundo que vamos a ver es la introducción a la programación. En este caso, el lenguaje de programación que vamos a estar utilizando nosotros es el lenguaje Python. Vamos a ocupar Python como primer lenguaje de programación. Porque Python es muy simple, es muy fácil de aprender, no es rebuscado. Y pues aquí lo que interesa es que ustedes aprendan a implementar utilizando un lenguaje de programación, que desarrollen su lógica de programación, ¿okay?, que puedan resolver los problemas, ¿no? Y yo busqué un lenguaje que pues es sencillo. Normalmente lo enseño con C#, ¿no? Lo enseño con C#. Sin embargo, en este caso lo vamos a hacer con Python. Vamos a cambiar la cosa y para que tengamos esa experiencia con un lenguaje que es más simple. Por otro lado, bueno, en la unidad 2 vamos a ver el entorno del lenguaje, cómo se escribe un pequeño código en Python, cómo es que logramos ejecutar ese código, ¿ok?, en el entorno de desarrollo que vayamos a utilizar.
En la unidad 3 viene lo que es la parte de control de flujo. Ahí vamos a ver estructuras de control para darle, por decirlo así, una dirección a nuestro programa, ¿no? En base a ciertas condiciones. Vamos a ver ahí que hay estructuras de control selectivas y hay estructuras de control que son repetitivas o iterativas. Vamos a ver cómo funcionan esas estructuras de control y cómo se combinan esas estructuras para dar solución a problemas de cómputo, ¿no? En la unidad 4 viene la parte de que es organización de datos. Vamos a ver algunas estructuras, bueno, más bien una estructura de datos que se llaman arreglos, que normalmente se dividen en algo que se conoce como vectores y matrices. Vamos a ver cómo estas estructuras nos permiten en un momento dado crear listados de diferentes cosas. Se puede hacer un listado de alumnos, puede hacer un listado de diferentes cosas, de calificaciones, ¿no? Y cómo puedo combinar estas listas, ¿no? Vamos a verlo a través de eso, de la organización de datos. Y finalmente, la modularidad. La unidad 5 se llama modularidad. Vamos a ver lo que es el concepto de función, cómo se crean funciones y cómo se invocan esas funciones, ¿no? Aplicando la técnica de divide y vencerás. Tienes un problema que es muy grande, y lo que haces es, lo divides en pequeños módulos, en pequeñas funciones que realizan tareas bien específicas y que pueden o no regresarte un resultado, ¿no? Dependiendo de la lógica que estemos utilizando. Entonces, esas son las 5 unidades que nos atañen a nosotros en nuestro curso de Fundamentos de Programación. Las herramientas que vamos a utilizar, bueno, por ahí les estoy dejando. La primera es el PSIN, que es el que les estoy poniendo aquí el enlace para que lo descarguen y lo puedan instalar. También, ese lo vamos a ocupar en la unidad 1 y a partir de la unidad 2, el que vamos a estar utilizando es el Visual Studio Code. Aquí les dejo también el enlace para que los descarguen y el Python, ¿no? Que también lo tienen que descargar e instalar. ¿Ok? Aquí les estoy poniendo estos enlaces para que ustedes puedan en un momento dado descargar e instalar. En el caso del PSI, a veces los antivirus dicen, oye, esa cosa es virus, y no es virus. Lo que pasa es que los antivirus se ponen bien niñas. Entonces, perdón por las niñas, ¿no? Pero se ponen bien así, y resulta que no es virus, es un programa, y pues bueno, lo que yo te sugiero es que desactives tu antivirus un ratito y ya. Lo instalas y vuelves a activar tu antivirus si utilizas antivirus. Yo ni antivirus uso, debo decirles, ¿eh? ¿Quién de aquí tiene Windows 10 en su computadora? Yo, profe. Yo. Bien, fíjense, Windows 10 ya tiene un antivirus propio, que es el Windows Defender. ¿Sí? Entonces, para mí eso me ha dado buen resultado. Si tienes un antivirus, qué bueno, ¿no? Simplemente lo desactivas tantito y ya descargas el PSIN y lo instalas, ¿vale? Creo que yo tengo PSIN aquí instalado, te los voy a mostrar. Nada más para que vean el entorno en donde vamos a trabajar. Déjenme se los muestro. Denme un segundo. Se los muestro. Ahí se ve el PSIN. Sí, profe. Sí. Bueno, ese es el programa que nosotros vamos a estar utilizando para escribir nuestros algoritmos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos saludo, le voy a poner, ese es el nombre del algoritmo, y acá le voy a poner escribir hola mundo, ¿no? El clásico, ¿sí? Ahí está. Y esto me va a permitir ejecutarlo. Aquí está. ¿Sí? Ahí se ve la pantalla de ejecución, donde mandé a escribir hola mundo en la pantalla. ¿Vale? Entonces, lo bueno de este programa es que no nada más nos permite escribir nuestro algoritmo, sino que también nos permite ejecutar el algoritmo para que lo podamos probar si funciona o no. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe. No, profe. No. No. Nada, claro como lodo. Sí, profe. Bien.
Entonces, les decía, estas son las herramientas que vamos a estar utilizando nosotros para trabajar. Ahora, hay un proyecto final de la materia. En este caso, el proyecto final de la materia es hacer una especie de álbum de programas, ¿sí? Que debe tener una hoja de presentación, los conceptos de cada unidad, los ejercicios que vayamos a desarrollar de cada unidad y las conclusiones en cada una de las unidades, ¿sí? Las fuentes de información, bueno, tienen que estar en formato APA. El tipo de letra que van a utilizar es Arial, tamaño 12, los títulos en negritas, el texto normal justificado, con un interlineado de 1.5 y el margen de 2.5 por lado. Las instrucciones de cada ejercicio las van a poner en cursivas, incluso si las quieren encerrar en un recuadro, si las quieren poner de colores, que se note cuál es la instrucción. Y ustedes van a ir copiando y pegando el código en cada, de cada ejercicio, ¿sí? Y la pantalla de ejecución, para que veamos cómo se ve la pantalla de ejecución. ¿Vale? En su momento yo les voy a ir diciendo cuáles son los conceptos que ustedes tienen que ir incluyendo en cada una de las unidades. ¿Vale? Sí. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna. Sí, profe. No, profe. Bien. Ahora, en cuanto a la forma de evaluación, pues en general para el curso las actividades van a tener un peso de un 40%, el examen un 30% y el proyecto un 30%. Deben de entregar los avances del proyecto para tener derecho a una calificación. Es decir, al término de cada unidad les voy a dar una semana extra para que construyan su avance del proyecto y lo vayamos entregando. Es importante que vayas entregando tus avances para que yo los vaya revisando y yo te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Esta parte de aquí, cámbiala, quítale aquí, ponle allá. Sí, porque si lo dejan hasta el final y no está bien organizado tu manual de ejercicios, pues te lo voy a regresar y entonces puede ser que el tiempo sea muy corto y ya no nos dé tiempo de que lo corriges, ¿no? ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Ninguna. No, profe. Bien, bien, bien. No, profe. Aquí al final les estoy dejando el programa de la materia. El programa de estudios de la materia completo lo pueden encontrar aquí para que ustedes lo tengan, ¿no? El programa de estudios de la materia. ¿Vale? Y ya tenemos habilitada nuestra unidad número 1. Esta es nuestra unidad número 1, cuyo objetivo es comprender y aplicar los conceptos básicos, nomenclaturas y herramientas para el diseño de algoritmos orientado a la resolución de problemas. Nuestro temario aquí es, en 1.1 son los conceptos básicos, el 1.2 es la representación de algoritmos, ya sea gráficas o pseudocódigos, y el 1.3 es el diseño de algoritmos y diseño de funciones, el 1.4. ¿Vale? Esta es nuestra unidad 1. Aquí tenemos los apuntes de la unidad 1. Bien. Aquí están nuestros apuntes de la unidad 1. Viene toda la información referente a la unidad 1, incluyendo ejemplos y los ejercicios que vamos a ir desarrollando. Todo está aquí ya, en este pequeño manualillo. ¿Vale? También aquí les estoy dejando un libro de algoritmos y este video de introducción, que si mal no recuerdo, este video lo hice yo, está en mi canal de YouTube. ¿Vale? Déjenme, voy a habilitar el audio.
Voy a poner el video para que lo vean. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a este curso de Fundamentos de Programación. Mi nombre es Roberto Zamudio Portilla. Voy a ser su tutor a lo largo del curso. Y pues ahorita nos atañe básicamente lo que es la unidad 1, que se llama Diseño de Algoritmos. Y específicamente el tema 1.1, que es Conceptos Básicos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, profe. Sí, profe. El alumno conocerá y comprenderá los conceptos básicos del área de programación. Entonces aquí vamos a tener que conocer, pero no bastará con conocerlos, también tenemos que comprender esos conceptos básicos del área de programación. Nuestro índice nos indica que comenzamos con el concepto de computadora. Vamos a ver los elementos del sistema de cómputo, la definición del lenguaje de programación, ejemplos de esos lenguajes de programación. Vamos a ver cómo es que se pasa del código fuente a la ejecución, la conclusión y las referencias. Como introducción tenemos que una de las principales actividades que realiza un ingeniero en sistemas computacionales tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones, es decir, software. Vamos a ver más adelante qué es el software, ¿ok? Programas. ¿Okay? Esto implica un análisis, y el análisis es la punta de lanza de desarrollar un programa, ¿ok? Pero en fin, partimos de ahí para llegar a lo que es la programación y la implementación de la aplicación del programa que nosotros estemos desarrollando. Por lo tanto, es importante que aprendamos a programar y sobre todo tener los conocimientos esenciales de esta tarea. En esta presentación pues vamos a conocer básicamente o de alguna manera los conceptos básicos que debemos ir comprendiendo antes de ingresar al mundo de la programación. Comencemos con nuestro concepto de computadora. Dice que es un dispositivo electrónico, rápido, exacto, capaz de aceptar, procesar, almacenar y regresar información. Pero todo bajo un programa. Y fíjense, es un dispositivo electrónico porque todas sus partes son electrónicas, generalmente. Internamente son partes electrónicas. El chasis no tiene nada que ver. Internamente la computadora, sus elementos son electrónicos. Y es rápido porque se ocupa para hacer cálculos y es más fácil de hacer el cálculo con la computadora que si se hace de manera manual, por ejemplo. Sus cálculos son exactos y realiza además los procesos de aceptar información, procesar información, almacenar información y regresarla. ¿Ok? Pero para que todo este proceso se dé, debe existir un programa. ¿Ok? Debe existir un software, debe existir un programa que nos permita que acepte la información, que la procese, que la almacene y que la regrese. ¿Ok? Básicamente eso es una computadora. Ahora, los elementos que integran el sistema de cómputo, no estoy hablando de las partes de la computadora, sino para que el sistema de cómputo funcione, pues necesita hardware, software y humanware. Cuando hablamos de hardware, básicamente nos referimos a todas las partes físicas del equipo de cómputo. ¿Okay? Todos los fierros, todos los plásticos que integran el equipo de cómputo, a eso nos referimos. Desde el mouse, el teclado, la tarjeta madre, el procesador, la memoria, son elementos físicos que integran el equipo de cómputo. Entonces, la primera parte de los elementos del sistema de cómputo son los fierros, por decirlo de alguna manera, el hardware. ¿Okay? La segunda parte es el software. El software es aquella parte intangible, es decir, que no podemos tocar, y hace referencia a los programas. Por ejemplo, el Internet Explorer o el Windows, por ejemplo, son programas. ¿Okay? Tú puedes interactuar con el programa a través del mouse, a través del teclado, pero no puedes tocar el Windows como tal. ¿Okay? Por lo tanto, eso es aquella parte intangible, aquello que no es físico. A eso se refiere, a todo el conjunto de programas. Y el humanware, que básicamente es quien hace uso del equipo de cómputo. ¿Okay? Y pues esas tres partes interactúan, porque tú puedes tener hardware que si no tienes software, pues no son más que fierros. Y puedes tener software, pero sin hardware, pues bueno, ¿dónde vas a ejecutar el programa? ¿Ok? Y puedes tener al usuario que si no tiene ni hardware ni software, pues no hace nada, ¿verdad?
y si el hardware del software no tienen quien los utilice, pues como que pierde sentido el equipo de cómputo, ¿okay? El sistema de cómputo. Entonces, son tres elementos que están anclados, que están juntos, ¿okay? Que debemos comprender. Y vamos a pasar a un concepto clave, que es un lenguaje de programación. Dice que es un lenguaje diseñado para describir el conjunto de acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar. Cuando hablamos de un equipo, nos referimos a un equipo de cómputo. Por lo tanto, un lenguaje de programación es un modo práctico para que los seres humanos puedan dar instrucciones a un equipo, a una computadora, ¿okay? Entonces, básicamente, un lenguaje de programación es como aprender español, como aprender inglés. Tiene ciertas palabras reservadas, ciertas palabras que son propias del lenguaje, y nosotros a través de esas palabras le vamos a dar instrucciones al ordenador, a la computadora, para que ésta realice una tarea. Ejemplos de lenguajes de programación. Tenemos el C#, que es de Microsoft, Java, que ahora es de Oracle, el Visual Basic, que también es de Microsoft, PHP, que se utiliza para desarrollo de aplicaciones web, es software libre, el clásico, que es el lenguaje C, y el C++. Son ejemplos de lenguajes de programación. Sin embargo, lenguajes de programación hay muchísimos lenguajes de programación que pueden ser utilizados para diferentes cosas. Ahora, ¿cómo funciona esto? Dice que del código fuente a la ejecución. ¿Qué es el código fuente? El código fuente es el código que el programador escribe en el lenguaje de programación. A eso se le conoce como código fuente. Obviamente, para haber llegado a poder escribir código fuente es porque previamente se hizo un análisis, se hizo un algoritmo, ¿okay? Y después del algoritmo pasamos a escribir el código fuente, que es el código que se escribe en un lenguaje de programación. Después ese código fuente pasa por un proceso de compilación. ¿Qué es esto del proceso de compilación? Se verifica que todo esté escrito correctamente, que se estén utilizando bien las palabras reservadas, las palabras del lenguaje, ¿okay? Que se termine de escribir correctamente, si lleva puntos y comas al final, que esté cada punto y coma al final, ¿okay? Una vez que no hay errores, entonces lo que hace es genera un archivo que puede ser ejecutado, y entonces se dice que pasamos a la ejecución del programa, ¿okay? Entonces todo parte de un análisis, de ese análisis se genera un algoritmo, y después, ya que estamos programando, lo que nosotros escribimos se conoce como código fuente. Y ese código fuente tiene que pasar por un proceso de compilación, ¿ok? Para detectar si hay errores de sintaxis, es decir, que no se estén escribiendo correctamente las palabras reservadas del lenguaje, o no se esté siguiendo el orden adecuado para escribirlas, o las reglas de escritura en ese lenguaje. Si ya no hay errores, entonces se genera un programa ejecutable, ¿ok? Que es lo que nos va a dar la ejecución del programa. En conclusión, se puede concluir que las computadoras son dispositivos que nos permiten realizar diversas tareas mediante la interacción de hardware, software y humanware, y que el software se desarrolla en base a lenguajes de programación que nos permiten indicarle al ordenador qué tareas debe realizar. Asimismo que el proceso de elaboración de un programa inicia con escribir código que se debe traducir al lenguaje máquina para que entienda y se ejecute. Estas son nuestras referencias bibliográficas, ¿ok? Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, y bueno, los créditos son para un servidor. Gracias. Bien. Entonces, como pueden ver, todo parte de un algoritmo, ¿verdad? Todo parte de un algoritmo, y a partir de ese algoritmo es que nosotros diseñamos nuestro programa escribiendo lo que se conoce como código fuente. Ese código fuente tiene que ser verificado a través de se les conoce como traductores, y en este caso es un compilador, que lo que va a hacer es va a verificar que no haya errores de escritura en cuanto al lenguaje que estemos utilizando, ¿ok? Y cuando ya no haya errores de escritura, es decir, que todo se esté escribiendo en base a las reglas del lenguaje,
entonces se procede a ejecutar el programa. ¿Ok? Así es como llegamos a la solución. ¿Ok? Vamos a hacer un breve repaso entonces de estos conceptos. ¿Sale? Para que nos vayan quedando claros. Denme un segundo, por favor. Lo voy a dejar aquí en Teams. Aquí en Teams ustedes van a encontrar una sección de archivos. La mayoría, de hecho, antes que nada, vamos a verificar quiénes son los que tengo aquí registrados. No los tengo por nombres porque todavía no les dan sus correos institucionales. En cuanto les den sus correos institucionales, los voy a agregar ya con su nombre. Los he ido agregando con el correo de Outlook que ustedes me mandaron. ¿Sí? Sin embargo, nada más tengo aquí 13 gentes dadas de altas, que son los correos que he recibido. Tengo el de Yamilet Figueroa. ¿Está por ahí? Sí, profe. Tengo el de César Cadenas. Tengo a Iván Barranca. Tengo a Presente, Concepción. profe. Gracias. Tengo a Concepción. Tengo a Naxdieli. Abraham Flores. Diego. Presente, profe. Sí, gracias. Diego. Tengo a Yafet. A Eduardo. A Flavio. A Mario. A Artix y a Kevin Puente. No sé si alguien que esté aquí falte de ser agregado. De hecho, me faltan 2 porque en la lista que tengo en la lista que me proporcionan del CIE, es decir, donde se ve quiénes están inscritos, están Azamar Durán, Barranca Tadeo, Cárdenas Andrade, Cruz Delfín, Díaz Sosa, Figueroa Prieto, Flores Aguilar, Granda Salcedo, Hernández Villagómez, López Ruiz, Puente López, Ramírez Caporal, Rosado Santos, Vergara Ruiz y Vicente Peralta. Son los que tengo en mi lista. Entonces, tengo nada más 13 ahí dados de alta. Significa que me faltan 2 personas de que me pasen su correo de Outlook para que los agregue yo. Profe, Ajá. tengo una pregunta. Dígame. Es que yo no salgo en esa lista. ¿Será que no sé si haya otro grupo de esta carrera o solo hay uno? No, solo hay uno, solo hay uno. Eres ok. desescolarizado, ¿verdad? Sí, Sí. sí, porque no estoy ahí en esa lista. Ok. Al final de la clase, me das tu nombre y lo verifico con servicios escolares. Sí, gracias. ¿Ya concluiste tu proceso de inscripción? No, me faltan unas cosas. Yo creo que por eso todavía no salgo en la lista. Ajá, puede ser por eso. Entonces, yo creo que en cuanto termines tu proceso de inscripción, ya vas a aparecer ahí. Ok, gracias. ¿Sí? Bien, ahora sí, les decía yo que, bueno, aquí en Teams, aquí en la sección de archivos, que ahorita no tiene nada esta sección de archivos, aquí les va a aparecer una carpeta que va a decir Recordings. Recordings. Esa carpeta que se llama Recordings, va a guardar todos los videos que grabemos de las clases, van a quedar ahí guardados. ¿Sí? Todos. Las clases van a quedar ahí guardados. Incluso los pone por fecha. ¿Sale? Ahí van a quedar guardados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Una pregunta. ¿También se va a quedar guardado este video? Sí, este video también va a quedar grabado. Todos los videos van a quedar ahí en la sección de recording. Oh, ya. Sí, por eso es importante que me pasen su correo electrónico de Outlook para que yo los registre. Y ya en cuanto nos den sus cuentas institucionales, la cuenta institucional les va a dar acceso a una cuenta de Office 365 en línea, para que ustedes puedan trabajar con el Office en línea.
el Office 365, que está muy padre, y tendrán que ingresar ya a Teams, entonces con ese usuario y contraseña que les van a dar de su correo institucional. ¿Vale? Sí. Ok, profe. Bien. Vamos a ver entonces ahora las primeras actividades que hay que realizar. La primera actividad que hay que realizar dice que es un mapa conceptual. ¿Sí? Dice, investigue los elementos que integran las computadoras y realice con ello un mapa conceptual. El mapa debe realizarlo aplicando en CMap Tools. Y aquí les dejo el enlace de descarga para el CMap Tools. Y un video de cómo se hace un mapa conceptual. ¿Sale? Debe tener una hoja de presentación, la introducción, el mapa conceptual, la conclusión y las fuentes de información. Y ahí le pongo los tipos de letra y todo. Y una línea de tiempo de la historia de los lenguajes de programación. Ustedes van a investigar la historia de los lenguajes de programación y van a hacer una línea de tiempo. Y aquí les dejo un video de cómo se hace una línea de tiempo. ¿Vale? Profe, una pregunta. Para la línea del tiempo, ¿no hay un programa en específico? No, pero sí o sea, puedes buscar en internet líneas de tiempo en línea, valga la redundancia, y y las pueden hacer. O bien, lo puedes hacer en Word, utilizando una tabla, o bien en PowerPoint. PowerPoint tiene por ahí a ver, deja ver, yo lo tengo por aquí. Aquí está, esta por ejemplo. PowerPoint te da estas opciones, ¿no? Para hacer una línea de tiempo. Ok, profe, gracias. ¿Sí? ¿Y lo enviamos en PDF o en formato de PowerPoint? Puedes subirlo en PowerPoint o en formato de PDF o en Word. ¿Vale? Y la última actividad de esta primera parte, que son los conceptos básicos, es este cuestionario que está aquí. ¿Vale? Este cuestionario que está ahí, que es una ¿Para computadora. cuándo son las actividades? Vamos a acordarlo de una vez para cuándo son las actividades, porque esta está en fecha atrasada. Hoy estamos a día 7. Oiga, profe, ¿el mapa conceptual tiene que ser necesariamente con esta aplicación o podemos utilizar otra? Mientras quede bien, puedes ocupar la aplicación que quieras. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Sí? Hoy estamos a día 7 de septiembre. De 2021. Y vamos a dar al día, como fecha límite, el día 14 de septiembre de 2021 para que ustedes concluyan esas actividades a las 23:59. ¿Vale? Esas actividades son de los conceptos básicos que acabamos de platicar. Ahorita también vamos a ver quiénes están registrados aquí en el Moodle, para que si no están registrados en el Moodle me den su nombre y los registre de una vez. De una vez estamos cambiando las fechas. Profe, eso te iba a preguntar. ¿Ya mandó el link de ahí, de Modem? No. El Moodle. Ajá. El Moodle es es el mismo enlace de donde hiciste el examen. Pero ahorita se los paso.
Esta es la segunda. Nos falta nada más una tarea. Que es esta. Eso lo vamos a dejar nada más. Ahí está ya. Listo, ya tenemos nuestras actividades actualizadas en cuanto a las fechas. ¿Vale? Ahora, la primera actividad habla acerca de los elementos del sistema de cómputo que integran los elementos que integran un computador. ¿Sí? Vamos a platicar un poquito de esto. Aquí está, vamos a ver. Tenemos entonces los elementos del sistema de cómputo. ¿Sí? De inicio, bueno, pues ya platicamos lo que es una computadora. ¿No? Que dijimos que una computadora es un dispositivo electrónico rápido, exacto. A ver, denme un segundo, por favor. Listo, continuamos. Es un dispositivo electrónico
rápido, exacto, capaz de aceptar, procesar, almacenar, regresar información. Todo bajo un programa. Eso básicamente nos referimos con el concepto de computadora, ¿no? Es un dispositivo electrónico rápido, exacto, capaz de aceptar, procesar, almacenar y regresar información. Pero todo esto lo hace bajo un programa. ¿Va? Ahora, eso significa que nosotros en un momento dado tenemos entrada, proceso y salida, ¿sí? Básicamente es lo que tenemos. Tenemos entrada, proceso y salida. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Sí? O sea, hay un proceso de entrada. Me deja escribir aquí. Entrada, tenemos lo que es el proceso. Y tenemos también la parte de lo que es la salida. Este lo voy a eliminar, ahí está. Entrada, proceso y salida. ¿Bien? Pero para que esto exista, para que esto se dé, aquí abajo, por ejemplo, voy a hacer esto un poquito más chico, nada más. Para que esto se dé, tiene que estar sostenido, es decir, no se hace solo, ¿verdad? Para que esto se dé, debe haber un programa. Tiene que haber un programa. ¿Vale? Tiene que haber un programa que lo sostenga. Pero esto también implica que tenemos dispositivos que nos van a permitir la entrada, el dispositivo que nos va a permitir hacer el proceso y los dispositivos que nos van a ayudar a ver lo que es la salida. ¿Ok? Dentro de lo que son los dispositivos de entrada, son los que permiten ingresar datos o información en la computadora. Alguien que me dé o ustedes, a ver, díganme ejemplos de dispositivos de entrada. El mouse. Memoria USB. Mouse, exactamente. El mouse es un es un dispositivo de
de entrada. Por ejemplo, vamos a poner aquí el mouse es un dispositivo de entrada. ¿Algún otro dispositivo de entrada? Hay otro que es clásico. Teclado. Exactamente, Teclado. ¿no? Entonces, vamos a poner aquí teclado, ¿no? Vamos a poner, no sé, teclado. ¿Qué otro dispositivo de entrada conocemos? Cámara. ¿Un disco duro externo? La cámara, no, el disco duro externo no sé tanto un dispositivo de entrada, es más bien un dispositivo de almacenamiento. El monitor. El monitor no es un dispositivo de entrada. Ese es de salida. Todo lo que entrada información hacia la computadora. Cámara web. Era una cámara. Ese sí sería un dispositivo de entrada. Otro dispositivo de entrada que aunque no los consideramos como tal, a veces los ignoramos, es un lector de código de barras, por ejemplo. Lo utilizan en los supermercados, ¿no? ¿Sí? Un lector de código de barras es un dispositivo de entrada. ¿Sí? Entonces tenemos varios dispositivos de entrada. ¿Sí? Hay muchos dispositivos que nos van a permitir ingresar información a la computadora. Por ejemplo, los lectores de huella digital son dispositivos de entrada. Finalmente están especializados en leer huellas digitales, pero es información. ¿Vale? También tenemos, entonces, después de la entrada viene la parte del proceso. La parte del proceso. El proceso se lleva a cabo en lo que se conoce como CPU, que significa unidad central de proceso. Es el cerebro del ordenador. Se divide en 3 unidades, que es la unidad aritmética y lógica, en la unidad de memoria y la unidad de control. Son las unidades en las que se divide el CPU. El CPU les digo, es el cerebro del ordenador. Se divide en esas partes. Y pues bueno, les digo, tiene una unidad aritmética y lógica, una unidad de memoria y una unidad de control. La unidad aritmética y lógica también conocida como ALU, por sus siglas en inglés. ¿Sí? Es aquella que nos permite realizar operaciones matemáticas lógicas. Es decir, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, raíz cuadrada, todo se efectúa ahí. Y comparaciones de si es cierto, si es falso, toma de decisiones, todo eso se hace en la unidad aritmética y lógica. Es la que se dedica a eso. ¿Vale? ¿Alguna pregunta?
No, profe. No, profe. No, profe. ¿No? Bien. La otra unidad que tiene es la unidad de memoria. Es la conocida famosa RAM, que yo creo que ya la han escuchado, que significa memoria de acceso aleatorio. Es en donde se guarda de manera temporal, ¿sí? Guarda de manera temporal los programas que se están utilizando. Toda la información que tú ocupas en un momento dado, lo está guardando de manera temporal en la memoria RAM. Entre más RAM, bueno, puedes tener más programas abiertos y como que le da un poquito más de velocidad al equipo de cómputo, ¿sí? También hay por ahí una memoria que se llama ROM, que es memoria de solo lectura. Esa normalmente la pone el fabricante del equipo de cómputo y ya contiene información precisamente del fabricante. ¿Vale? Así es como tenemos esa unidad de memoria, ¿sí? Obviamente ustedes introducen los datos con el proceso de entrada y esos datos van a parar a la memoria RAM. Y la memoria RAM está habilitada mientras el ordenador esté encendido. Cuando nosotros apagamos el ordenador, obviamente se borra todo lo que está en la memoria RAM porque no es una memoria permanente. La memoria ROM nosotros no podemos guardar información en ella, solamente carga la información que el fabricante le coloca. ¿Sí? Por eso es una memoria de solo lectura. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. ¿Sí? Ahora, además de eso tenemos nuestra unidad de control. Que se encarga del manejo del flujo de la información. Para que se coloque donde se le requiera. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú metes un dato a la computadora a través del teclado, la unidad de control dice, este dato que acabo de meter lo voy a mandar a la memoria RAM. En tal dirección quiero que lo escribas. Me está solicitando esta información. Entonces le dice a la memoria, ¿sabes qué? Necesito que leas esta información de tal dirección, me lo mandes y le dice al monitor, ¿sabes qué? Ahí te va, colócalo. ¿Vale? La unidad de control, por eso es unidad de control, se encarga de el manejo del flujo de la información e indicar a dónde tiene que dirigirse. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. Bien. Entonces, esa es nuestra unidad de control. Ahora, ya vimos en la entrada, esto es lo que hace el proceso. Todos estos elementos, recordemos que forman parte del CPU, ¿no? El proceso se hace a través del CPU y tiene una unidad aritmética y lógica, una unidad de memoria y una unidad de control. ¿Ok? Y nos faltaría la salida, ¿no? Los dispositivos donde podemos ver la información que estamos procesando. ¿Sí? Básicamente de eso se trata la salida. ¿Vale? Es donde podemos ver la información que estamos procesando. Vamos a ver ejemplos. De dispositivos de salida. El clásico ya La lo pantalla, el monitor. la impresora. Exactamente. Vamos a ponerlo más gráficamente. Insertar imágenes. Monitor, ¿no? ¿Sí? Un monitor es un
dispositivo de salida, ¿no? ¿Qué otros tenemos? Salida de audio, audífonos. Ajá, unos audífonos o bocinas, ¿no? Sí. Una impresora, profe. Exactamente, una impresora también. Vamos a poner estos. Ahí está, bocinas. Dijeron también por ahí una impresora. Hay un tipo de impresoras por ahí que se llaman plotters, también son dispositivos de salida. ¿Sí? A ver si los encontramos. No me acuerdo bien cómo se escribe plotter, pero bueno, vamos a ver. No. Aquí está, estas impresoras, los plotters. Que básicamente son impresoras grandotas para imprimir planos. Eso es un plotter. Son impresoras grandotas que nos van a servir para imprimir planos. ¿Vale? Entonces son dispositivos de salida. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno. Ahora bien. Ahora bien, vamos. Ya vimos la entrada, el proceso y la salida, pero también por ahí decía que las computadoras son capaces de almacenar, ¿no? Son capaces de almacenar, entonces también tenemos dispositivos de almacenamiento. ¿Sí? También tenemos dispositivos de almacenamiento. Esos dispositivos de almacenamiento permiten guardar información de forma permanente. A ustedes ya no les tocó, pero antes se ocupaban lo que se conoce como disquetes, ¿no? Había discos de 3,5 y de 5,25, ¿no? Pero a ustedes ya les tocó las memorias USB, ¿no? Son las que utilizan generalmente. Vamos a poner aquí memoria USB. ¿Sí? Una memoria USB que ya hay de pinche 1000 gigas, ¿no? Tenemos también, ¿qué otro tendríamos por ahí? Un disco duro externo. Vamos a poner disco duro. El disco duro interno de la computadora es el disco duro interno mecánico, el clásico disco duro mecánico. Para poner esta imagen, es un dispositivo de almacenamiento clásico, ¿no? Actualmente ya hay otro tipo de discos duros. Las SSD. Sólido. Disco sólido. Estado sólido. Exactamente, los discos duros de estado sólido, que lo que hacen es básicamente agilizan cuando tú estás ingresando a la computadora, cargan demasiado rápida, ¿no? Generalmente se utilizan para albergar en él el sistema operativo y los programas no tanto como medio de almacenamiento, sobre todo si tienes muy poca capacidad, porque hay de 128, de 256, de 512, los que traen las computadoras, ¿no? Por ejemplo, mi computadora tiene un disco duro de estado sólido de 128 y tiene un disco duro mecánico, que es el otro, ¿no? De un giga, ¿no? Entonces, en el estado sólido solamente tengo los programas y todo lo que es el almacenamiento de información, de mis archivos, etcétera, lo tengo en el disco duro mecánico, que es el que tiene más capacidad. ¿Vale? Y aunque ya muchos no lo utilizan, sigue siendo dispositivos de almacenamiento, tanto el CD como el DVD.
Oh, sí. ¿Sale? También nos permiten guardar información, ¿no? Anteriormente, pues bueno, les digo, y solamente como cultura general, pues están los famosos disquetes. ¿Sí? Esos eran, aquí están, del más grande al más chico, ¿sí? Yo todavía, como yo soy viejito ya, a mí todavía me tocó utilizar el anaranjado y el azul, el negro, ¿no? Pero el anaranjado y el azul, sí, el azul era un disquete de 3,5 y el grandote era un disquete de 5,25, ¿no? El anaranjado era más flexible, el otro, el azul, era más rígido. Y soportaban el disquito azul, tenía nada más una capacidad de 1.44 megabytes, que en aquel entonces era muchísimo, ¿no? Y el otro era de 1.2 megabytes. El otro, el grandote ese, no me tocó utilizarlo. Pero imagínense, cuenta la leyenda que cuando instalabas Windows, por ejemplo, el Windows, no sé, el Windows 95, Windows 98, tenías que instalar como 10 disquetes, ¿no? Y los metían de uno en uno para instalar el programa, ¿no? Entonces, esos son dispositivos de almacenamiento, ¿vale? Ustedes, bueno, los de arriba, básicamente es lo que les ha tocado utilizar a ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ahora, por otro lado, decíamos por acá que para que se dé este proceso que está aquí, debe haber un programa, ¿verdad? Y los programas, pues bueno, los programas, pues básicamente son considerados el software, y es software de desarrollo, software del sistema, software de oficina, ¿no? Y software de utilería. El software de desarrollo, pues básicamente aquí hace referencia a los lenguajes de programación. Ya platicamos hace un momento que era un lenguaje de programación, ¿verdad? Y obviamente lo que le llaman un IDE, para cuando vean esta palabra en computación, IDE significa interfaz de desarrollo. Algunos lo ponen la S al final, IDEs de software. A eso se refiere. Y obviamente eso incluye, el lenguaje de programación pues incluye los compiladores. El software de sistemas pues básicamente se refiere al sistema operativo. Ejemplos de sistemas operativos, tenemos al Windows, ¿no? Tenemos Linux, tenemos el Mac OS, que es el sistema operativo de la Mac, tenemos el Android, ¿no? Tenemos el sistema operativo actualmente también de Chrome, hay unas computadoras que son las Chromebook, ¿no? Entonces, hay diferentes sistemas operativos. Tenemos el software de oficina, como este que estamos ocupando, lo que es el Office. Tenemos también el LibreOffice. Son softwares de oficina, ¿no? Tenemos programas ya más especializados que nos permiten hacer ciertas cosas, como platicaba yo ayer con un alumno, ¿no? Que básicamente también él ahorita está trabajando en algo haciendo planos, ¿no? Utilizando AutoCAD. Entonces, por ahí también, ¿cómo se llama? Hay personas que utilizan ese tipo de software, que también podría ser a lo mejor un software de oficina especializado, software para diseño,
¿no? Y también tenemos el software de utilerías, ¿sí? De utilería, como lo son los antivirus. ¿Sí? Los antivirus, que son software que nos van a permitir hacer ciertas cosas. No lo voy a poner aquí, bueno, pero también está la sección de juegos, ¿no? Para aquellos que son gamers, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de software, ¿vale? Nosotros, para que esto ocurra, bueno, para que se den ese proceso de entrada, proceso de salida, bueno, pues están los lenguajes de programación que nos permiten ejecutar o crear ese software para que se ejecute. ¿Y dónde se va a ejecutar? Se va a ejecutar en el ambiente de un sistema operativo. Eso significa que muchas veces mi programa no va a correr en todos los sistemas operativos. A lo mejor si mi programa únicamente el lenguaje me permite hacer programas para Windows, solamente va a poder ejecutarse en Windows, ¿no? Pero si me permite también que mi programa se corra en Linux, bueno, voy a poder ejecutarlo en Linux. Por ejemplo, que eso es lo maravilloso de Python. Por ejemplo, Python es multiplataforma. Puedes ejecutarlo en Windows, como puedes ejecutarlo en Linux, puedes ejecutarlo en Mac, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de Python. ¿Vale? Y por último, pues bueno, obviamente la clasificación de esto, a ver, vamos a cambiar esto. Denme un segundito. Busco uno que se acople a lo que quiero mostrar. Yo creo que... Vamos a poner este. ¿Sí? Yo creo que finalmente, bueno, tenemos nuestro sistema de cómputo. ¿No? Que se divide en lo que es el hardware. ¿Sí? Y dentro del hardware tenemos lo que es dispositivos de entrada. Tenemos el CPU y tenemos los dispositivos de salida. ¿Sí? Mientras que del otro lado tenemos también el software, ¿no? Tiene software de sistemas, software de desarrollo, software de oficina. ¿Vale? Y tenemos también el humanware, que básicamente es el usuario. ¿Cómo ven? ¿Es claro esto que estamos platicando? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Sí? Entonces, básicamente así es como se integra nuestro sistema de cómputo. Esto yo creo que les va a servir para hacer la actividad del mapa conceptual, ¿no? Se pueden basar, aquí ya tienen las ideas básicas de cómo está integrado el sistema de cómputo. Solamente que empecé hablando de que es una computadora, ¿no? El proceso, ¿no? Que se da de entrada, proceso y salida. Vimos los elementos de entrada. Vimos los elementos de lo que es el proceso que se hace en el CPU y cómo están divididas sus unidades, ¿verdad? Vimos lo que son los dispositivos de salida. ¿Ok? Vimos ejemplos de esto y también los dispositivos de almacenamiento, ¿no? Y finalmente, bueno,
platicamos también acerca del software, ¿no? Y los tipos de programas que hay. ¿Vale? No sé que lo voy a poner así, se ve mejor. Y finalmente, bueno, ya resumiendo esto, nuestro sistema de cómputo tiene estas partes, hardware, software y humanware, ¿no? Y dentro del hardware, pues bueno, vamos a tener los dispositivos de entrada, lo que es el CPU con todas sus unidades, los dispositivos de salida, todo lo que son los fierros. Mientras que en el software vamos a tener todo lo parte intangible, que son todos los programas clasificados de diferentes maneras. Y finalmente el humanware, que es la persona que hace uso del hardware y del software. Preguntas. Preguntas, ingenieros. Pero, profe, entonces, el software de oficina es como Word, todo eso. Exactamente. Word, Excel, Power son software de oficina. Se llama, de hecho, se llama ofimática. A esa parte de la computación se le llama ofimática. ¿Esa presentación va a estar en la plataforma? Ajá, en Teams. Pero la voy a, si quieren, la descargo también y se las pongo en Moodle. Ok. ¿Sí? Y obviamente ya esta clase así como tal ya quedó grabada, ¿verdad? Ya está grabada. Sí, profe. Bien. Pues entonces yo creo que con esto ya tenemos elementos para hacer nuestro mapa conceptual. El otro es la línea de tiempo que tienen ustedes que investigar la historia de los lenguajes de programación y resolver el cuestionario. ¿Vale? Por aquí les hace una pregunta de cuál es la diferencia entre un compilador y un intérprete. Bueno, lo voy a poner aquí en las diapositivas, aquí al final. No viene mucho el tema, pero bueno, lo voy a poner aquí. Algo que se llama traductores. Los traductores son los que traducen, valga la redundancia, del código fuente, el código máquina, puede ejecutar la computadora. Ese es un traductor. Y tenemos tipos de traductores. Tenemos tipos de traductores. Tenemos compiladores. Tenemos intérpretes. La diferencia está en que el compilador primero verifica que todo esté bien escrito. En base a las reglas del lenguaje. Es decir, que esté bien escrito en base a que que se utilicen las palabras adecuadas del lenguaje de programación, que si tiene que llevar punto y coma al final, que si tiene que llevar 2 puntos, que si te faltó cerrar una llave, etcétera. Primero verifica todo eso, ¿sí? Las reglas del lenguaje, para poder ejecutar el programa. Si hay errores, no te va a dejar ejecutarlo, ¿sí? Mientras que los intérpretes van verificando, traduciendo y ejecutando mientras no encuentran ningún error de sintaxis. Es decir, que todo esté bien escrito. Hagan de cuenta, se va a la línea 1, ¿no?
verifica que no haya ningún error y dice, ah, no hay errores, entonces la voy a traducir y la voy a ejecutar. Pasa a la siguiente línea. No hay ningún error, entonces la traduzco y la ejecuto. Es lo que hacen los intérpretes. Pero el compilador no. El compilador primero le da una pasada a todo tu código, verifica que no haya ningún error de sintaxis. Si hay algún error de sintaxis, te dice, ¿sabes qué? Aquí estás escribiendo algo mal. ¿Sí? Entonces no lo puedes ejecutar porque algo está mal escrito. Vas, lo corriges y lo vuelves a compilar. Y si ya no tiene ningún error, entonces te va a permitir ejecutarlo. ¿Sí? Entonces hay una diferencia, ¿no? El otro, el intérprete, no. El intérprete va línea por línea verificando y si la línea 1 no tiene ningún error, la traduce y la ejecuta. Y así se va. Si eran 10.000 líneas y llegó a la línea 9.998 y ahí se encuentra un error, ahí se detiene, en el caso de los intérpretes. En cambio, los compiladores no. Primero se aseguran que no exista ningún error antes de dejarte ejecutar el programa. ¿Sí me explico? Sí, profe. Profe, Sí, profe. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente los lenguajes de programación se basan en eso, ¿no? Se basan en eso. Primero, recuerden que platicábamos hace un momento en el video que vimos que todo inicia con nuestro algoritmo. De nuestro algoritmo lo pasamos al lenguaje de programación, que se genera el código fuente. El código fuente es traducido ya sea por un compilador o por un intérprete, ¿ok? Si no hay ningún error, lo va a ejecutar, ¿no? Y entonces ya podemos ver el resultado de nuestro programa en la pantalla. ¿Vale? Pues bueno, yo espero haber sido claro. Si algo no queda claro, por favor, o sienten que yo voy muy rápido, me dicen, ¿sabes qué, Roberto? Vas muy rápido y yo me detengo y lo vuelvo a explicar. ¿Preguntas, ingenieros? Todo bien. Bien, perfecto. Bien. Les voy a pedir que, por favor, para la siguiente clase, descarguen el PSI, o sea, de los enlaces que les puse aquí, el primer enlace que dice aquí PSI, vamos a ver, ahorita ya le di clic, vamos a ver a dónde nos lleva. Aquí está. Y aquí les va a dar estas opciones. Obviamente ustedes lo van a descargar para el sistema operativo que tienen, que es para Windows, ¿no? Les decía yo que tienen que deshabilitar su antivirus, ¿no? Ya sea que lo descarguen como Excel, lo descarguen como zip, y si lo descargas como zip, pues tienes que desempaquetarlo, ¿no? Y ya lo instalas. ¿Sale? Bien. Para que lo vayan descargando e instalando, por favor. Bien, chicos. Profe, tengo una pregunta. Sí, claro, dime. En cuanto tengamos descargado el software, el proyecto que me imagino que nos va a poner va a ser el Hola Mundo, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, pues bueno, empezamos probando la consola. Sí, empezamos probando la consola. De hecho, hace rato lo veíamos, ¿no? Aquí está, el Hola Mundo. Sí, y lo ejecutamos. Sí. Ahí está. ¿Vale? Cuando ustedes lo instalen, fíjense, se van a ir aquí a donde dice configurar. ¿Sí? Y acá le van a poner en donde dice opciones de lenguaje. Ya que lo hayan instalado, les va a aparecer esta lista. Ustedes van a seleccionar el que dice flexible. Que dice flexible. ¿Vale? Vamos a trabajar con eso. ¿Vale? Eso ya que lo hayan instalado, les digo, se van aquí a configurar, lo repito,
¿sí? Opciones de lenguaje y seleccionan flexible. Instalarlo es bien fácil, se instala como cualquier programa de Windows. Siguiente, 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 hasta que te tiemblen los dientes. Dale. Y ya, una vez que ya esté instalado y que abras el programa, te vas a configurar, opciones de lenguaje y seleccionas la opción flexible. ¿Va? Sí, profe. Vientos. Pues bueno, chicos, yo espero que haya quedado claro lo que esta primera parte que estamos platicando. El video, ahorita que termine ya la sesión, el video que ahorita que termine la sesión, queda grabado ahí en Teams. Les decía yo que faltan, creo que 2 personas de darme su correo de Outlook para que yo los agregue en Teams. Entonces, por favor, a la brevedad me lo pasan para que yo los agregue en Teams y tengan acceso. Y ya le voy a preguntar al encargado del centro de cómputo si ya tiene listas sus cuentas para que se las haga yo llegar y puedan ya ingresar directamente con su correo institucional. Sí, ¿Vale? profe. Bueno, Ok, profe. muy bien. Pues un gusto, nuevamente bienvenidos. Aunque sea así en línea, yo trato de que tengas una buena experiencia de aprendizaje, ¿no? Trato de hacerlo lo más real posible y bueno, nuestra materia se presta, ¿no? Nuestra materia se presta y la ventaja de hacerlo así en línea contra la manera presencial es que, bueno, la clase queda grabada, ¿no? Y ya tú puedes en un momento dado revisar la grabación las veces que tú quieras. Y de todas maneras, si tienen alguna duda, por favor me lo hacen saber, ya sea en el grupo o me mandas un inbox. Nada más eso sí les pido que cuando me manden un inbox me digan soy fulanito de tal, de la carrera fulanito de tal, porque atiendo a todos los semestres, literalmente. ¿Vale? Profe, de una vez que tengamos la tarea, ¿hacia dónde lo enviamos? Ah, va, pues, dame chance, déjame vuelvo a compartir. A ver. Aquí está. Aquí en Moodle. Así aquí me salí del Moodle. Aquí está. Por ejemplo, tú te vas. Aquí está, ¿no? Diseño de algoritmos. Tú te vas a ir aquí a la tarea. Déjame ver si me permite cambiar el rol a estudiante para que ustedes lo puedan ver como estudiantes, porque yo estoy como administrador. Y obviamente pues, lo veo como administrador. Aquí está, como estudiante. Fíjense, aquí está la tarea, ¿no? Por ejemplo, mapa conceptual. Ya que tengas tu mapa conceptual, te vas aquí al mapa conceptual. ¿No? Y aquí te va a dar la opción de agregar tarea. ¿Sí? Y entonces, aquí vas a arrastrar o vas a seleccionar. Aquí si le das a agregar, le das a elegir archivo, te abre la ventana, eliges el archivo y ya le das subir este archivo. ¿Vale? Ok, gracias. ¿Sí? Ups. Se pone con cosas. Ahí está. Bien. Pues sale, chicos, un gusto Igual, profe. Igualmente, estar con profe. ustedes y estamos para servirles. Igual, profe. Igual, profe. Vale, vale. Estamos pendientes, cuídense No, mucho. profe. Vale. Estamos Profe, pendientes. gracias. Sale. Sí, adiós.